Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda clase ya de contenido, ¿cierto? Que recuerden que hicimos la presentación el lunes pasado. Me preguntaban antes de comenzar respecto a las fechas de las pruebas. Recuerden que el documento está acá. Presentación del curso, aparece todo esto, ¿cierto? Respecto a las pruebas, los temas y además las fechas. La prueba 1 es el 1 de octubre, la prueba 2 es el 26 de noviembre, ambas son de los días viernes, ¿cierto? El examen parece que también, y la recuperativa lo dejé para los viernes. Así les calza todo el mismo día, porque recuerden que los paralelos están coordinados. O sea, la prueba es la misma, tiene un pool de preguntas aleatorias, sí, obviamente no les sale lo mismo a todos, pero en sí están todas las mismas condiciones. Y además me preocupo siempre de lo que veo, por ejemplo, el día lunes, veo el día martes, y los días viene lo mismo. No veo exactamente lo mismo porque los problemas generalmente los invento en el momento, pero sí los temas. ¿Ya? Y procuro que siempre vayan al día, para que así, si de repente por algún motivo alguien no puede participar un lunes, lo puede hacer el martes, y viceversa, ¿cierto? O de repente el viernes en la tarde, en la mañana, que en ese sentido sean intercambiables las clases. Y bueno, ahora, para continuar, les está también mostrando el aula. Acá ustedes encuentran el foro consulta, vamos a ver si hay alguna consulta. No hay ninguna. Estoy suscrito, así que cualquier cosa me escriben y yo le voy a responder. La presentación que estábamos revisando, la unidad 1, donde están algunos apuntes, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar. En específico, este apunte lo revisamos siempre así con el documento, porque es bien claro. Y también el libro, que yo les recomiendo bastante, le digo libro guía, porque en realidad de ahí nos pasamos, por ejemplo, por este apunte y este de acá, que está en el aula. Simplemente tienen que acceder con su cuenta de correo de la universidad. Es como bien simple. Aquí la pide, me cargó directo, pero bueno, por lo general pide que uno ingrese con la cuenta. Y docencia online. Acá están los enlaces para participar en las clases. Obviamente ustedes ingresaron con este. A la de mañana y los viernes, ¿cierto? En la tarde pueden ingresar por acá. Y acá queda la lista de reproducción. Está la grabación de las clases. Fíjense la presentación, por si no participaron o no se tuvieron que ir antes, ¿cierto? Pueden ver ambas. En realidad es la misma información. Y la clase. ¿Ya? La clase que hicimos el viernes. También está el enlace a esta carpeta, donde pueden ver lo que generamos. Y justamente eso es lo primero que vamos a hacer hoy día. Estuvimos trabajando la semana pasada, el viernes específicamente, en los sistemas numéricos posicionales. Trabajamos con decimal, binario, octal, hexadecimal. Y vimos que en realidad lo que nosotros hacíamos en decimal era darle peso o valor a un número dependiendo de la posición en que se encuentra. Lo hacíamos en base a este exponente, 0, 1, 2. Tenemos los dígitos que para el caso decimal iban desde el 0 hasta el 9. La base del sistema es 10. Y expresábamos así el valor de un número, ¿cierto? Como el dígito por la base del sistema elevado al exponente que le corresponde, según su posición, y vamos sumando. Obviamente aquí convertir 230 en 238, perdón, no nos aporta mucho. Sin embargo, esto que hicimos acá es precisamente lo que hacemos para convertir cualquier número que esté en binario, octal o hexadecimal a decimal. O sea, en realidad solamente eso. Si se fijan acá, convertimos el 1011 a decimal. Lo mismo, pusimos los exponentes, le dimos el peso a cada uno, ¿cierto? Multiplicando por la base y elevado al exponente, y llegamos a que ese número correspondía a un 11 en decimal. Así es como convertimos. Aquí lo hicimos para el caso del 50. Luego también trabajamos cómo lo podríamos hacer para convertir de decimal a binario, y en realidad decimal a cualquier otro sistema. Fíjense bien que primero trabajamos intuitivamente. Aquí lo que decíamos era, ya, si es que yo sé que le puedo dar el peso a los números, un 1 en esta posición, en realidad lo que aporta es 8. Cada vez que yo pongo un 1 ahí, aporta un 8 al total del número. Si yo pongo un 1 acá, obviamente después me queda 1 por 2 elevado a 0, así que aporta un 1. Y así con todos los demás podemos saberlo. Y yo sabría incluso que, si yo pongo un 1 ahí, ese 1 va a aportar ¿cuánto? 1 por 2 elevado a 4. Así que va a ser en realidad un 16. Y después sería un 32, un 64, 128, 256, y así obviamente hasta el infinito. ¿Para qué me sirve eso? Porque en realidad si yo quiero formar el 25, o en realidad cualquier número, nosotros vamos y decimos, ya miren, vamos a poner acá los pesos que tendríamos. Sí, este punto está subido. Está en la carpeta acá. Recuerden que se sube en el mismo día. Ahí, en cátedra. Este es el que estamos revisando ahora, el que generamos nosotros en la clase el viernes. Este no. Eso tampoco. Ahí. ¿Y qué hicimos? Dijimos, ¿cierto? Que si yo conozco los pesos que tendría los unos en cada posición, yo podría entonces decir, si pongo un 1 en 32, la verdad es que no me sirve porque me paso, no sobrepaso el 25. Así que lo pongo acá, en el 16.
pero me falta, ¿cierto? Para llegar a 25. ¿Qué pasa si pongo un 1 ahí? Me da 16 más 8, 24. Todavía me falta. Así que pongo un último 1 acá, en el 1, así sumaríamos entonces los 16 más los 8 más los 1, 25. ¿Qué pasa con estos dos de acá? Como ustedes pueden ver, se ponen ceros simplemente. Los de acá yo podría poner ceros o omitirlos, porque en realidad son ceros a la izquierda y no aportan nada. Por eso que lo truncamos hasta ahí en realidad. Y nos queda que esta es la representación. 1, 1, 0, 0, 1. Podemos verificarlo y obviamente llegamos a que es 25 en base 10. ¿Cuál es la forma sistemática? Porque esta de repente como que quizás es media extraña. Es este algoritmo, donde decimos, yo tomo el 25, lo pongo acá, el número que quiero convertir. Pongo la base del sistema al cual quiero llegar y empiezo. 25 dividido en 2 me da 12 y el resto es 1. 12 dividido en 2 me da obviamente 6 con resto 0 porque está perfectamente contenido. Después el 6 dividido en 2 me va a dar 3 con resto 0, lo pongo 3 con resto 0. El 3 lo divido en 2, me va a quedar obviamente que está contenido una vez, pero el resto va a ser 1 también, ¿cierto? Así que pongo el 1 y el resto de 1. ¿Cuándo termino? Cuando llego finalmente que el cociente es 0. Ahí terminamos. Mucho cuidado porque a veces uno se equivoca y termina antes y cosas así cuando está aprendiendo. Así que 1 dividido en 2, claramente el 2 no está contenido en el 1. Así que el cociente es 0 y el resto es 1. Y miren, mágicamente, en realidad no es mágicamente, ¿cierto? Pero llegamos a 1, 1, 0, 0, 1. Por eso trabajamos hacia la derecha. ¿O en realidad hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Estaba pensando en ustedes. Hacia la izquierda, ¿cierto? Para que así nos quede de esa forma. Aquí lo había resuelto nuevamente en esa clase. Duda hasta acá. Recuerden que esta es una recapitulación, por eso voy un poquito más rápido. Es más que nada para que estemos en línea con lo que se Eh, realizar. Dime. Profe, yo tengo una duda. La última, ¿cómo se dice? ¿Operación? Eh, o sea, no, me perdí. El último método, el último ¿Sí? método ¿Sistemático? es el sistemático, sirve para cualquier sistema numérico. Claro, que sea posicional. De hecho, yo aquí puedo poner el 8, puedo poner el 16 y puedo llegar entonces a EXA y a todos los demás, que es lo que vamos a ver hoy día. Ya, ya, Muy perfecto, bien, muchas gracias. pues nada. Luego estuvimos trabajando con la conversión de octal a decimal. Claramente tenemos que, en este caso, como tenemos un octal y lo queremos convertir a decimal, estamos en el caso inicial, en ese de que yo como que descompongo el número y digo, el 1, el 3, el 4 y el 7, le voy a dar el peso que le corresponde según la posición, ¿cierto? Así que va a quedar 1 por la base del sistema que es 8, elevado al exponente que es 3, más 3, ¿cierto? Que este dígito por la base del sistema que es 8, elevado al exponente que le corresponde según la posición que es 2, más ese 4 por la base del sistema elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería 1. Y por último, más el 7 por el 8 elevado a 0. ¿Sí? Y ahí obviamente lo desarrollamos y nos va a dar el número en decimal. Siempre que tengamos otro sistema que sea posicional y queramos llegar a decimal, aplicamos este procedimiento. Eso va a ser siempre así, para sistemas posicionales. Y obviamente si queremos convertir de decimal a otro sistema, podemos usar el método sistemático, que la verdad es que yo lo encuentro un poco más simple. Intuitivo también es práctico cuando son números pequeños. Si son números más grandes, o por ejemplo, no quiero llegar a binario, ya no se hace tan simple, porque las potencias de binario, igual yo sé que ustedes la manejan o tienen alguna noción, ¿cierto? Saben que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, uno puede llegar hasta grandes números así, pero en cambio, cuando son potencias de 8, potencia de 16, ya no es tan fácil conocerlas o conocer muchas, ¿cierto? Por eso es que ahí es mucho más práctico sistemático. Acá íbamos dejando nosotros, ¿cierto?, los datos respecto al sistema. Octal teníamos que los dígitos iban desde el 0 al 7, obviamente la base es 8. Hexadecimal teníamos que van desde el 0 al 9 y cuando pasamos al 10, en realidad no ponemos el 10, ponemos una A, solamente para efecto de tener un símbolo, un carácter únicamente. Así que la A valdría 10, la B 11, la C 12, la D 13, la E 14 y la F 15. No 16, 15, ¿cierto? Y el total de nuestros dígitos corresponde justamente a la base. Siempre se corresponde eso, la cantidad de dígitos igual a la base del sistema. Y por último, ¿hasta qué habíamos llegado? Habíamos quedado en la conversión de, por ejemplo, hexadecimal, y aquí obviamente hacemos lo mismo, solamente que la A valdrá 10, la C vale 12, ¿cierto? Y llegamos a ese valor. ¿Qué nos queda? Convertir de decimal a hexa u octal
Y obviamente ver números con partes fraccionarias, que eso es lo que vamos a trabajar también hoy día. Cualquier duda o comentario mientras yo me cambio acá. Clase 2. Y vamos a partir con un ejemplo directamente, donde vamos a comprobar y ver qué nos queda. Vamos a convertir acá. Convertir el siguiente número a hexadecimal y octal. Y vamos a usar el procedimiento para ambos casos, ¿ya? Convertir, ¿qué número vamos a tomar? Vamos a tomar el 1000. 1000 que está en decimal. Vamos a poner bien el 0, ¿sí? Ahí. A octal y hexadecimal. Hexadecimal. Obviamente aquí mi recomendación es usar el método sistemático, porque en realidad, como les digo, al menos que ustedes se sepan las potencias así, o varias potencias en base 8 y en base 16, es mucho más práctico lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Solución. Voy a acercar un poquito, que creo que estoy un poquito pequeño. Ahí sí. Ahí, solución. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear acá una tabla donde vamos a poner el número, ¿cierto? Que queremos convertir, que en este caso sería el 1000. Vamos a trabajar, ustedes eligen. ¿Qué quieren primero? ¿Octal o hexadecimal? Pueden escribirlo en el chat, pueden comentarlo. Octal. Octal. Muy bien, de hecho el orden que justamente se proponía en el problema. Ahí. Entonces vamos a hacer la tabla. ¿Y saben qué? Voy a hacer las dos tablas inmediatamente. En realidad voy a hacer una y voy a copiar la otra. Ahí, la acerté. Ya. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a dejar la otra lista para trabajar abajo. Después vamos a ver también hoy día mismo que podemos convertir los números entre binario, octal y hexadecimal de una manera más rápida. Pero eso lo vamos a ver en un momento después de revisar estos temas. El número que queremos convertir es 1000, ¿cierto? De decimal a octal. La base del sistema, en este caso sería 8. Y partimos. Miren, yo voy a poner acá nuestra pizarra. Voy a sacar la calculadora para tener al lado, para que así puedan ir viendo las operaciones que realizamos. Oh, que pareció gris la calculadora. Perdió la translucidez. Bueno, será. Entonces, partimos. Decimos así que tomamos el 1000 y lo dividimos en el 8. Tomamos el 1000 y lo dividimos en 8. Nos queda 125, así exacto, ¿cierto? Así que el resto es 0. Nos queda 125, resto 0. Después dividimos el 125 en 8. Nos queda 15,625, ya no quedó exacto, ¿cierto? Nos queda el cociente de 15, que es la parte entera, ¿cierto? Y para obtener el resto, mi recomendación es que simplemente le quiten la parte entera, que serían los 15, y esto lo multipliquen por la base, por el 8. 5 nos da. Esto que acabo de hacer es exactamente lo mismo que si yo dijera, miren, voy a multiplicar, por ejemplo, el 15 por el 8 y se lo voy a quitar eso al 125. Ya nos quedaría lo mismo, que sería un resto de 5. Pero esto es más práctico probablemente. Después 15 dividido en 8. Claramente ustedes pueden ver que al dividir el 15 en el 8 solamente va a estar contenido una vez. Y nos van a sobrar 7, ¿cierto? Si hubiera sido 16 nos habría quedado 2 y el resto 0. Y ahora, 1 dividido en 8. Claramente el 8 no está contenido en el 1. El cociente va a ser 0 y el resto va a ser 1. Así que, ¿cómo nos queda el número entonces? Nos queda que 1000 en base 10 es justamente el 1750 pero en octal. Y empiezan a notar ustedes quizá que en realidad cuando yo tengo un sistema con menos dígitos disponibles, siempre la representación que yo voy a hacer de un número equivalente, en este caso un sistema con más dígitos disponibles, va a ser mayor, se va a ver mayor, a pesar que en realidad son iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo menos dígitos. Y si yo, por ejemplo, quiero representar, supongamos usando un sistema en base 6, que sería totalmente válido, en base 4, ahí ocuparía muchos más dígitos, porque tengo menos combinaciones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Vamos a mandar la pregunta, creo que tengo una pregunta preparada para ello. Les pido que por favor la respondan. Yo voy a cerrar acá por mientras. Cerramos acá. La aula la dejamos por acá. Tengo muchas ventanas abiertas, vamos a cerrar algunas. Ahí sí. Y esto por acá. Muy bien. ¿Dudas? De cualquier tipo. Ya, eso fue lo que hicimos para el caso de octal, ¿cierto?
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en hexa. Ahora aplicamos el mismo procedimiento para hexa. El mismo procedimiento para hexadecimal. Teniendo en cuenta que vamos a ver en un momento más también otro método más rápido, ¿ya? Pero la idea es entender esto cómo funciona en ambos casos. Para la conversión a hexa. Conversión a hexadecimal. Yo muchas veces lo abrevio como hexa simplemente, ¿ya? O sea que no es del todo preciso, pero es más práctico. Luego, ponemos el 1000, que es el número que queremos convertir. Ponemos la base del sistema a la cual queremos llegar, ¿cierto? Anteriormente era 2, recién fue 8, ahora es 16. Y aplicamos el mismo procedimiento. Así que vamos a esto desplazarlo un poquito, para que así podamos ver toda la operación que realizamos. Por ahí suficiente. Ahí. Ya, 1000 dividido en 16. ¿Cuánto nos va a quedar? Dividido en 16, 62,5. Claramente no está perfectamente contenido, el cociente fue 65. Le vamos a quitar la parte entera. Nos queda el 0,5. Bueno, perdón, era 62. Me disculpen. 62. Y claro, hay que ver bien los números, así que cuidado con eso. Era 62,5, ¿cierto? Le quitamos la parte entera, ahora sí, que es 62, y nos queda 0,5. Multiplicamos por la base del sistema, que es 16, y nos queda 8. Lo ponemos acá. Seguimos. El 62 lo dividimos en 16. ¿Cuántas veces está contenido? Vamos a ver. 62, vamos a borrar acá, dividido en 16. Y nos queda 3. El cociente, ¿cierto? Está 3 veces contenido y nos sobra algo, que lo vamos a ver ahora. Le quitamos la parte entera. Ese 0,875 lo vamos a multiplicar por el 16. Y nos queda 14. ¿Qué pondría acá yo ahora? Si me quedo 14, pongo el 14. Recuerden que esto tiene que ser un dígito, ¿cierto? Del sistema. Y teníamos que el A era el 10, el B era el 11, el C era el 12, el D era el 13. ¿Y cuál era el 14? La E, ¿cierto? Tengo que poner una E. Eso es lo que yo pongo en este caso. Vamos a borrar acá. Pongo la E. Ahí. ¿Ya? Y a continuación, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces decir 3 dividido en 16. Claramente el 16 no está contenido en el 3, por tanto el cociente va a ser 0 y el resto va a ser precisamente ese 3. Así que nuestro número va a ser el siguiente. Va a ser que 1000 en base 10, ¿cierto? Decimal, es igual a 3E8. Un número interesante, ¿no? El cual nosotros podemos comprobar si así lo queremos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Le voy a mandar la encuesta nuevamente. Donde tengo terminar, reenviar. Y les pido que por favor me respondan. Y vamos a proceder a comprobarlo rápidamente. Cualquier duda, por favor me escriben o comentan. Yo estoy viendo el chat. Ya. ¿Quiénes ponen más o menos? Ya, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacerlo nuevamente. Mismo procedimiento. Lo voy a hacer un poco más como a mano alzada nomás, ¿ya? Solamente para que realicemos el procedimiento. Fíjense que yo acá pongo el número que quiero convertir en decimal. El sistema al cual quiero llegar, pongo su base, ¿cierto? Y yo procedo entonces a dividir ese número en 16. Voy a hacer de nuevo para que ojalá quede un poquito más claro. Lo divido en 16. Me queda 62,5. ¿Qué significa eso? Que está contenido 62 veces y me queda un resto, ¿cierto? Así que pongo el 62, no 65 como había hecho yo. Le quitamos la parte entera, en este caso 62, y multiplicamos eso que quedó por 16. Esto es simplemente para calcular el resto. O sea, ustedes podrían haber multiplicado 62 por 16, le va a quedar un número que es menor que 1000, sacan la diferencia y ese es el resto. Totalmente válido. ¿Ya? Pero esta forma probablemente sea un poquito más rápida. Nos queda 8, ¿cierto? Luego ese 62, que es el cociente que teníamos, lo dividimos en 16. ¿Y nos queda cuánto? Nos queda lo siguiente. 3,875. Nos queda entonces 3.
le quitamos la parte entera, ¿cierto? Que es la forma en que estamos calculando en este caso el resto, multiplicamos por la base del sistema y nos queda 14. El 14 tiene que ser representado dentro o con los dígitos del sistema. No olviden ustedes que en hexa tenemos, en hexadecimal, desde el 0 al 9 y después viene la A, la B, la C, la D, la E y la F, ¿cierto? Pero eso es solamente un símbolo, porque en realidad lo que estamos haciendo acá es que estamos usando el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Eso usamos para los cálculos o las conversiones. Pero al representar, usamos los dígitos, ¿cierto? Por eso es que yo digo, ah, bueno, dio 14 el resto, pero no pongo 14 como resto, sino que pongo precisamente el símbolo que se corresponde, que sería la E. ¿Ya? Por eso puse la E ahí. La pongo y me queda así. Después me quedaría entonces dividir el 3 en 16. Vemos que claramente el 16 no está contenido en el 3. Me va a quedar 0 el cociente y el resto va a ser precisamente esos 3. Y eso que quedó ahí sería la representación en hexadecimal de nuestro 1000 que teníamos en decimal. La podemos comprobar. Sí, son las letras precisamente. Dime, Esteban. Mientras yo acá escribo un poco para comprobarlo. 3 por, recuerden que aquí yo pondría los exponentes, ¿cierto? 0, 1, 2. Y diría entonces 3 por 16 elevado a 2. Claro, me pregunta Esteban si es que podría darse el caso que terminen siendo solamente letras el resultado. Sí, podría ser. En hexa sí. O sea, cuando queremos llegar a hexa podríamos tener eso, sin ningún problema. Podemos tener un número ABC, el que a ustedes se le ocurra, ¿ya? Porque son dígitos totalmente válidos. Y aquí había puesto el 16, ¿cierto? Elevado a 2, más el E, que es el 14. Cuando hagamos cálculos tenemos que usar el número, porque obviamente el E elevado por 16 elevado a 1 no nos dice nada, ¿cierto? Tenemos que poner el valor. Lo que se hace acá en este caso con hexa es que simplemente, para no poner obviamente un número, imagínense que yo quiero representar este número, 12, 3, y este es el dígito que corresponde al 12. Es como engorroso porque uno podría confundirse, decir, ya, pero esto es un 2 y un 1, o es el 12. Entonces lo que se hace es poner un símbolo, en este caso C. Podrían haber puesto una estrella, lo que sea, pero eligieron letra. Y ahí queda más claro, C3, y sabemos que ese en realidad es un 12. ¿Cierto? Si no sería bien diferente. 1, 2, 3 no es lo mismo que decir el C3. Si le damos los pesos, como estoy haciendo yo ahora. Y que lo he borrado como 3 veces, pero ahora lo voy a poner. 14 por 16 elevado a 1, ¿cierto? Es 16 finalmente. Y más el 8, ¿cierto? Por 16 elevado a 0, que sabemos que es 1, pero como estamos aprendiendo, de momento lo ponemos acá. Después los omitimos todos nomás. Ahí. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver rápidamente para comprobar. 3 por 16 al cuadrado. Ahí. Más 14 por 16. Ahí, ¿cierto? Y más el 8 por 16 elevado a 0, que en realidad es 1. Nos queda 1000, precisamente. Se corresponde, estaríamos en lo correcto entonces. Esto fue una comprobación. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver que en realidad hay una manera que es mucho más práctica de convertir entre los sistemas siguientes, entre binario, octal y hexadecimal. Vamos a ponerla acá. Conversión, porque ahora nosotros podemos, pero todo tiene que pasar por decimal, ¿cierto? O sea, como que yo puedo convertir de decimal a cualquiera de los sistemas, o de cualquiera de los sistemas decimal, ¿cierto? Pero ¿y cómo convierto entre los sistemas? Aquí vamos a ver. Conversión entre binario, octal y hexadecimal. Y viene a ser el por qué se ocupa tanto el hexadecimal. El octal la verdad es que no tanto, pero sí hexadecimal se ocupa mucho. Octal y hexadecimal. Y esto tiene que ver con una relación que existe entre las bases. Siempre que los sistemas posicionales tengan una relación entre las bases de la siguiente forma. En realidad, lo vamos a hacer así. Dado a que estos sistemas
Porque esto, por si acaso, es válido también para otros casos, ¿ya? Pero vamos a hacerlo para esto que estamos viendo ahora, ¿ya? Dado que las bases de estos sistemas están relacionadas, están relacionadas de una manera un tanto particular. Se puede realizar una conversión casi directa entre estos sistemas. Una conversión, saben que tengo un poco esto corrido para acá, para escribir mejor. Ahí. Ahora sí. Una conversión, no mejoró mucho la letra, directa entre los sistemas. ¿Cuál es la relación? ¿Cierto? ¿Cuál es la relación que existe? Porque uno puede decir, ya hay una relación que permite que sea más simple. ¿Cuál será? Aquí la vamos a ver. Fíjense bien en lo siguiente. En el caso de binario, yo tengo lo siguiente. Tengo binario. Por ejemplo, yo pongo la base. Es 2 elevado a 1, ¿cierto? O para que quede un poco mejor. 2 igual a 2 elevado a 1. Como que no dice mucho, ¿cierto? En el caso de octal, ¿cómo será? Vamos a ponerlo acá. Octal es 8, ¿cierto? Es 2 elevado a 3. 3. Y en el caso de hexa, ¿cómo es? Hexadecimal. Tenemos que es 16, que eso es igual a 2 elevado a 4. Y aquí uno puede preguntarse, pero bueno, ¿y esto qué nos dice, cierto? Cristóbal lo escribía, 2, 8, 16. Fíjense lo siguiente. Para convertir de binario a octal o decimal, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir agrupando los unos, pero lo voy a poner acá. Así. Para convertir de binario a octal o hexadecimal, decimal, agrupamos y convertimos. Tal como se presenta en los siguientes ejemplos. Por si acaso, cuando vean el ejemplo va a ser mucho más simple que lo que estoy escribiendo. Ejemplos. ¿Ya? Ejemplo 1. Mira lo que voy a hacer. Ahí. Supongamos que yo tengo un número. Tengo un número que es este. ¿Ya? Es un número binario. ¿Ya? Yo lo quiero pasar a octal. Y además lo quiero convertir, obviamente, después a hexa. Pero vamos a ir paso a paso, a octal. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el número, mucha atención, tal como está, el copiado de hecho. Voy a partir por la derecha, siempre por este caso por ahí, donde tengo la coma, y voy a ir agrupando, miren. De 3, 3. Aquí uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Y cómo agrupo de 3? Si me falta un dígito, le pongo un 0, en realidad no hace problema. Porque recuerden que los ceros a la izquierda no cambian el número, ¿cierto? Y una vez que yo agrupé así, lo que voy a hacer es convertir cada uno de esos grupos de 3. ¿Convertir a qué? En realidad los convierto como si fueran decimales, porque en realidad sabemos que desde 0 a 7 los octales se comportan tal cual como lo harían los decimales, solamente que los decimales tienen más nomás, tienen esos 2 dígitos adicionales, pero la conversión es la misma, o sea, quiere decir que le doy el peso, tal cual. Les pregunto a ustedes, convirtiendo a decimal, por ejemplo, ¿qué sería este número? ¿Qué número sería ese? Fíjense bien.
Si yo tengo un número que está en binario y tengo esto, yo sé que este primer dígito pesa 1, este pesa 2, ese pesa 4. Por tanto, yo rápidamente puedo decir que esto, bueno, será 2. ¿Qué será esto? Ese número claramente va a ser 1. Y si les pregunto a ustedes, ¿cuál es este? ¿Qué me dirían? Este número que está acá. El que acabo de encerrar, y lo voy a encerrar de nuevo. ¿Qué número sería este? Si es que obviamente está en binario y lo quiero convertir a decimal. Carlos me dice que sería un 4, efectivamente, ¿cierto? Porque lo que único que hago es sumar los valores de los números, ¿cierto? Y obviamente lo que estoy diciendo acá es como asignarle un peso a la posición. Poner un 1 ahí vale 4. Poner un 1, por ejemplo, acá, vale 2. ¿Sí? Así que si yo digo ahora, si aquí dije que este es 4 y yo pongo el 1, 1, 1, claramente esto va a ser 1 más 2 y más 4. Por tanto, el resultado va a ser simplemente 7. ¿Ya? Así podemos convertir de una manera mucho más rápida. Después ustedes van a estar obviamente acostumbrados y lo van a convertir al vuelo también. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Cómo los puedo convertir directamente? Le voy a mandar la pregunta para saber cómo van. Bueno, voy a buscar dónde está. Ahí sí, las lanzamos. Dime, Cristóbal. Si esto les parece extraño, siempre le pueden dar el peso de la forma clásica. O sea, empezar a multiplicar el dígito por la base del sistema que es 2, ¿cierto? Aquí lo voy a poner para que no se nos escape nada ahí, ¿cierto? Para que seamos consistentes. Por 2 elevado a 2 más 1 por 2 elevado a 1 y más 1 por 2 elevado a 0, ¿cierto? Y ahí nos da 4 más 2 y más 1. En el ejemplo que di, en este, vamos a ver. En este ejemplo voy a convertir de la misma forma. Claramente dijimos que esto es 7, ¿cierto? Así que esto va a ser 7, esto de acá va a ser 2 y esto de acá va a ser 3. 3/27. ¿Pero qué significa eso? En realidad va a significar directamente que nuestro octal equivalente va a ser 327 en octal. Ya lo voy a escribir acá así. 327 en octal. Y ese va a ser el número. Ustedes pueden ver que en realidad pasé directo de binario a octal. ¿Pero se da válido? ¿Me dará correcto? Vamos a ver. ¿Claro el peso? Ya. Recuerden que cuando vimos la forma intuitiva, les decía yo lo siguiente. Tenemos que, supongamos que yo pongo un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá. Esto es en binario. ¿Ya? ¿Cómo convertimos nosotros? Tomamos los exponentes que están abajo. 0, 1, 2, 3. ¿Cierto? Y seguíamos así, obviamente, hacia la derecha, así que hubiera más dígitos. Entonces, ¿cómo convierto yo este número? Yo simplemente lo que hago es esto. Tomo el dígito, lo multiplico por la base del sistema, ¿cierto? Y lo elevo al exponente que corresponde. En este caso sería el 3. Ese es el dígito que está ahí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad este número, el 1 que está ahí, va a tener un peso de 8. ¿Ya? O sea, ¿por qué tiene un peso de 8? Porque yo el 1 lo voy a terminar multiplicando por 2 elevado a 3. ¿Ya? Así. ¿Se fijan? Y cada uno de los 1 lo voy a ir multiplicando por el término que aparece justo bajo ellos. Por eso yo puedo decir entonces de una manera mucho más rápida. Si es así, para mí un 1 en esta posición pesa 8 directamente. En esta posición pesa 4 porque va a quedar multiplicado por 2 elevado a 4. ¿Cierto? Recuerden que el valor que nos queda finalmente, ¿cierto? Depende de la posición en que se encuentre el número. Este 1 que está acá va a quedar multiplicado por el 2 elevado a 1. Va a decir que él va a pesar un 2 si es que aparece. ¿Y el cuánto va a pesar? 1, porque va a quedar multiplicado siempre por el 2 elevado a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo tengo 0, 1, 1, 1, en realidad voy a tener el 4 más el 2 y más el 1. Por tanto, me da 7. Si yo tuviera el 0, 0, 0, 1, lo único que voy a tener va a ser 1. Y así pueden comprobar ustedes que podemos convertir de una manera bien directa usando los pesos. En esto se basaba la conversión intuitiva que les decía yo. ¿Sí? Pero Y aprovecho de adelantarle. Dime. de arriba, ¿cómo llegó al 327? Ya. Mira, eso es lo que se refiere a cómo yo puedo convertir de binario rápidamente, ¿cierto?, a un decimal. Simplemente tomando en cuenta que cada uno le corresponde un peso asociado. ¿Ya? Luego, esto yo lo definí, es un problema. Lo creé así de la nada arbitrariamente. Quiero convertir este número a octal. Lo inventé. ¿Cómo convertí ahora? Lo que hacemos para convertir a octal es que yo voy agrupando de 3 en 3.
partiendo siempre donde tengo la coma, y yo agrupo. Estos tres los agrupé, después esos tres los agrupé, y estos tres. Pero uno decía, pero uno podría decir acá, pero ahí hay solo dos, no hay tres. Así que relleno con un 0, no hay ningún inconveniente en agregar un 0 a la izquierda, porque no va a cambiar el valor. Y luego de eso simplemente convertimos esos tres dígitos. ¿Cómo? Dándole el peso, o si quieren hacerlo a mano desde 0, lo pueden hacer. O sea, pueden multiplicar por 2 elevado a 2, 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0, para el caso de este número. Va a dar lo mismo. Lo que yo estaba mostrando es simplemente una forma de hacerlo más rápido, que se basa en lo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Dime. no sé, ando un poco perdido, pero usted para tomar un dígito para octal, usted toma 3 dígitos de ahí, Claro. del binario. Tres ¿Sí? dígitos, 3 dígitos, 3 dígitos, y eso es 1 para el octal. Exactamente. Ah, ya. Sí, por Ok. eso digo que agrupamos y convertimos y después eso se convierte en el número. ¿Ya? Y si este falta, se pone en 0 adelante, imaginario. Se pone ¿Eso? un 0 cualquiera. Sí, Ya, exactamente perfecto. eso es. Agrupar de 3 y después convertir. Ya, Y gracias, bueno, profe. vamos a mandar la pregunta por acá. De todas maneras, les adelanto desde ya, no quiero decir que sea el caso, pero todas las clases que nosotros tenemos se basan en lo que vemos antes, siempre. O sea, traten de al menos revisar el video si que no han podido participar, y si tienen alguna duda, por favor decírmela en el momento, como están haciendo ahora. Porque si nosotros después seguimos avanzando a las clases siguientes, vamos a encontrarnos sobre lo mismo, y sobre lo mismo, y sobre lo mismo, y vamos a llegar a hacer cosas que al principio nos parecerían imposibles, ¿ya? Pero siempre siguen ese camino. Se los adelanto, porque en realidad es un curso que sí tiene esa conectividad, no son como temas que sean separados, por decirlo así. ¿Ya? Voy a mandar la encuesta. No, de hecho me equivoqué. Ahora sí. Vamos a cerrar acá. Y en definitiva, ¿qué hacíamos? Agrupamos, ¿cierto?, de 3 en 3, los números, dígitos del número binario, convertimos esos grupos de 3 en 3, y ese va a ser el octal, que nos quedó acá. Así de simple. Podemos comprobarlo, si de repente le resulta extraño, lo comprobamos. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Por ejemplo, convirtiendo ese número binario, así como está, directamente a decimal, y convertir ese número octal a decimal, y si nos da lo mismo, estaríamos en lo correcto. Pablo me dice entonces para hexa que hay que agrupar de 4, efectivamente. ¿Sí? De hecho, eso es lo que vamos a ver en un momento. Ya. Y tenemos que podemos comprobar convirtiendo acá. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, que sería el número que está en binario. Yo acá esto lo podría convertir, tal como lo estaba comentando, de la siguiente manera, miren. Yo le podría dar el peso que le corresponde a cada posición, porque, como le decía, el 1 queda multiplicado por 2 elevado a 0, este de acá queda multiplicado por 2 elevado a 1, ¿sí? Y así con todos los demás. Entonces yo podría escribir directamente esto. Podría poner el peso acá. Pongo 1, pongo 2, pongo 4. Aquí este está multiplicado por un 8, así que, perdón, por un 0, así que no va a aportar. Este va a ser 16. Después vendría el 32, pero como queda multiplicado por un 0, no lo vamos a considerar. Después vendría el 64. Después vendría el 128. Y en definitiva, este número y su valor, obviamente, lo podemos calcular simplemente así. Es lo mismo que si yo fuera dígito por dígito y yo dijera, ya, el 1 por 2 elevado a ¿cuánto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Y acá pongo el 2 elevado a 7. ¿Cuánto es 2 elevado a 7? 128. Después este de acá, más 1 por 2 elevado a 6, eso es 64, ¿se fijan? Es lo mismo. Solamente que como ya sabemos que ese peso no cambia, lo podemos ocupar y convertir más rápido. ¿Sí? Así que sería entonces un 128 más 64 más 16 y más 4 más 2 más 1. Eso vamos a hacer. Más 64 más 16 y más 4 más 2 más 1 es 7, ¿cierto? Nos queda en definitiva un 215. Ese es el valor que tiene ese número binario. ¿Ya? Lo pueden hacer paso a paso si lo quieren, ¿ya? En decimal. Y para comprobar yo debería entonces convertir ese 327, y si es que llego al mismo número en decimal, podríamos decir que estos son equivalentes. 327. Ahí. Esto sería en octal. ¿Cómo lo vamos a convertir? Yo podría decir acá que voy a tomar entonces los exponentes. Aquí generalmente uno se maneja con las potencias. Por lo general, cuando son números octales. Por ejemplo, el 8 elevado a 4, 8 elevado a 5, 8 elevado a 6.
no es como de conocimiento tan común, así que por lo general lo vamos a convertir con la definición clásica, que es tomar el dígito, ¿cierto? Multiplicar por la base del sistema y elevar al exponente que le corresponde según la posición. Ahí. Más 2 por el 8 elevado a 1. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Simplemente porque asumimos que no manejamos obviamente lo que nos da el resultado del exponente, a pesar que acá sabemos que 8 elevado a 0 va a ser 1, 8 elevado a 1 obviamente es 8, y el 8 elevado a 2 sería 64, ¿cierto? Pero es para este caso nomás. Ahí. Más 7 por el 8 elevado a 0, que sabemos que va a ser 1, ¿cierto? Pero lo ponemos igual por ahora. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a ver. Ahí. Va a ser 3 por 8 elevado a 2, más 2 por el 8, y más el 7. Y nos da justamente 215 en decimal. Claramente podemos comprobar que es válida la conversión que hicimos. O sea, convertir agrupando de 3 en 3 en 3, y convirtiendo, ¿cierto?, cada uno de esos dígitos, los convertimos tal como lo haríamos decimal, nos permite a nosotros obtener el octal. Eso es totalmente válido. Así que nos queda en base 10. Ahora, quiero saber si se entiende lo que acabamos de realizar. Ahora sí que sí, se va la pregunta. ¿Se entiende cómo hicimos esta conversión de binario a octal? Y si no se entiende, por favor, escríbanme, comenten. No, profe, ando medio perdido. Ya. ¿Qué parte en particular no se entiende muy bien? Cuando hizo la conversión ¿Mm? ahí, de octal, ahí no lo entendí mucho. ¿Esto de acá? Ya, miren. Vamos No, a ver nuevamente. la de abajo. La de abajo es... Ah, esta que está acá. De octal a decimal. Ah, ya. Lo que pasa es que esto se basa en lo que nosotros vimos en la clase pasada, donde lo que tenemos es lo siguiente. Cada vez que yo tengo un sistema posicional que no sea decimal, yo puedo llegar al decimal simplemente tomando el dígito, acá lo multiplico por la base del sistema, en este caso es octal, así que es 8, y lo elevo al exponente que le corresponde según su posición. ¿Ya? Eso hago yo. Más el otro dígito, lo pongo acá, lo multiplico por la base del sistema, que en este caso sería 8, y lo elevo al exponente que le corresponde según la posición. Es así como realmente cada dígito tiene un peso diferente, dependiendo de, obviamente, dónde se encuentra. Por eso es que en realidad ese 3 pesa más que el 7, porque está ubicado justamente más a la izquierda y le corresponde un exponente mayor. Después nos queda más este dígito, multiplicado por la base del sistema, y elevado al exponente que le corresponde según la posición. Si sumamos todo eso, nos da el valor del número en decimal. ¿Se entiende? ¿Ya? Recuerden, esto lo revisamos en la clase pasada, pero igual siempre lo vamos recapitulando, pero en sí es eso, es tomar el dígito, multiplicarlo por la base del sistema, que tenemos el número, elevarlo al exponente que le corresponde según la posición, y al final de desarrollar todo eso, nos quedará el valor en decimal. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que tenemos eso, podemos convertir otro, si lo quieren. Ejemplo 2. Muy bien. Ejemplo 2, vamos a convertir otro número. Convirtamos un número... En realidad podemos convertir un número del tamaño que queramos. Ahí. Fíjense que este número tiene bastantes dígitos, ¿cierto? O sea, ¿qué podría hacer si no tuviéramos esto? Podría quizás esto convertirlo a decimal, después de decimal hacer la operación sistemática, ¿se acuerdan? Y llegar a octal, por ejemplo. Podría. Sin embargo, la forma más rápida sería simplemente empezar a agrupar. Agrupamos de 3, de 3, de 3 y de 3. Miren, nos quedó justo así. Y convierto cada una de estas combinaciones de 3 dígitos. Este de acá, ¿cuál es? De hecho, ustedes pueden ver que si yo tengo que el peso de un 1 en esa posición es 4, el peso de un 1 en esa posición es 2, y el peso de un 1 en esa posición es 1, el hecho de tener un 1, 1, 0 es simplemente sumar 4 más 2. ¿Por qué? Porque hay 1 precisamente. Y eso me daría 6. Después para el 3, lo mismo. Yo puedo hacer esto. Recuerden que también siempre puedo usar la forma más lenta, que es esta. O sea, se puede usar sin ningún problema, que es lo mismo que hicimos acá. Lo que pasa es que para binario la verdad es que nos resulta mucho más rápido el simplemente
decir, mira, esto pesa un 4, esto pesa un 2, esto pesa un 1, y convertir. ¿Ya? Así que ese número, 0, 1, 1. Yo digo, tiene un 1 en la posición que pesa un 2, y otro en la que pesa un 1. Así que sumo el 2 más el 1, me da 3. Y ese sería precisamente un 3, en decimal. Y recuerden que podemos trabajar convirtiendo decimal acá, porque en realidad de 0 a 7 decimal y octal son lo mismo, no cambian. La única diferencia es que el decimal tiene después 2 dígitos más. ¿Ya? Por eso es que lo podemos hacer así, por si alguien se pregunta, pero ¿cómo? ¿No estoy pasando a octal? ¿Por qué lo convierto a decimal? Y es porque el procedimiento es el mismo. Ahora, ese 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Es como poner un 1 ahí. Ahora, cada vez que aparece un 1, yo tomo ese valor, ¿cierto? Y lo voy sumando al valor del número, por decirlo así. 4, vamos a poner el 1 acá, para que no hayan dudas. Ahí. 4 más 2 más 1 va a ser 7, así que el valor del 1, 1, 1, que está en binario, ¿cierto? En decimal sería simplemente un 7. Y acá se repite nuevamente el 1, 1, 0, que sabemos ya que tiene un valor de 6. Por tanto, el resultado que nosotros vamos a tener y el valor correspondiente a este número en binario, pero en octal, es el 6, 7, 3, 6. ¿Ya? Y obviamente podríamos comprobarlo tal como lo hicimos anteriormente. Ya. Muy bien. Así que nos queda así. Así que nos queda así, suena como raro. Ahí. Ya, ese es todo lo que nosotros vamos a hacer para poder convertir, en este caso, de binario a octal. O sea, así de directo es. ¿Ya? O sea, agrupar a 3, convertir cada uno de esos grupos de 3 a un dígito, y ese va a ser el dígito octal. Y de la misma manera, podemos hacer eso, pero para hexadecimal. ¿Ya? Vamos a poner acá. Ejemplo 3. Profe, ¿por qué 6? ¿Por qué 7? No, no lo entiendo. Lo que pasa es que estamos agrupando estos dígitos, miren. ¿Cierto? Tenemos estos dígitos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 0. Esto como un número binario, por ejemplo, así miren. Ahí, binario, binario. Yo lo puedo convertir. ¿Cómo lo convierto? Le puedo dar el exponente 0, 1, 2, 0, 1, 2. Esto es lo que nosotros trabajamos en la clase pasada y vimos que así convertimos un número que está en otro sistema a decimal. Eso se aplica a todos los casos. Ya si fuera base 7, base 8, base 16, base 20, lo mismo. Siempre esto es lo que nosotros hacemos para llegar a decimal. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que yo tomo el 1, lo multiplico por la base del sistema, que sería 2, y lo elevo al exponente que le corresponde según la posición. Sería 2. ¿Se entiende hasta acá? Más el 1 por la base del sistema, que sería 2, ¿cierto? Y elevamos al exponente que le corresponde según la posición. Ahí. Y más el otro dígito. Este dígito en realidad no aporta nada, ¿ya? Pero lo vamos a poner igual. 0 por la base del sistema, que es 2. Ahí. Nos quedaría en este caso elevado a 0, ¿cierto? Que sería el exponente que le corresponde a su posición. Claramente esto es 0. Esto de acá va a valer 2. Esto de acá va a valer 4. 4 más 2 va a ser 6. Por eso llegamos a que era un 6. Y eso que estamos haciendo acá es exactamente lo mismo que yo le mostraba de esta forma. Lo que pasa es que esta es la forma avanzada, ¿ya? Porque obviamente ya en algún momento nosotros, si ya sabemos que un 1 acá va a pesar 4 y acá va a pesar 2, lo podemos empezar a convertir más rápido. Pero si no les queda claro, siempre lo pueden hacer así. Me preguntan también por acá, ¿y para pasarlo de vuelta a decimal desde octal es descomponer los números? Sí, exactamente igual, pero vamos a ir por partes, ¿ya? Porque veo que hay dudas respecto a cómo convertir los números. Esto en realidad es lo primero que vimos. Entonces, si hay dudas en esto, difícilmente podemos avanzar más allá. Así que, claro, aquí sería 1, el dígito de este número, por la base del sistema, elevado a 2. Más, hacemos lo mismo, el otro dígito, lo multiplicamos por la base del sistema, así que va a ser 1 por 2 elevado a el exponente que le corresponde según la posición, que sería 1. Y más el último dígito, que sería 1, multiplicado por la base del sistema, y elevado al exponente que le corresponde según la posición. Ahí, 0. Y ahí obviamente llegamos a que finalmente va a ser 4, va a ser 2 y va a ser 1. Se suman esos resultados y nos da que es 7. Este es el valor en decimal. ¿Ya? Y como digo, ya si quedan dudas con lo que he explicado acá, les recomiendo mucho que vean la clase inicial, porque ahí vimos esto en detalle partiendo de decimal.
Ahora, vamos a convertir, por ejemplo, un siguiente número. Vamos a convertir este número que tenemos acá, vamos a usar los mismos ejemplos, a hexadecimal. Y como me comentaban hace un momento, justamente lo que se hace es agrupar de a 4. Copiar, y lo vamos a hacer acá. Mira. Decimal me dicen que les dio 3.550 a este número. ¿Sí? Pues se puede convertir rápidamente dándole los pesos, ¿ya? ¿Y cómo nos va a quedar acá si lo convertimos a octal? Perdón, a hexadecimal. A hexadecimal, desarrollamos, ¿cierto? Le vamos a poner acá la solución. Y lo que vamos a hacer es directamente agrupar de a 4. Y uno puede decir, ¿pero por qué a 4? Fíjense bien que el hecho de que yo mencionara que hay una relación entre las bases es esta. Si yo quisiera convertir de binario a binario, a grupo de A1, o sea, no tiene sentido, porque me queda igual, ¿cierto? Si yo quisiera convertir de binario a octal, a grupo de A3. Si quiero convertir de binario a hexadecimal, a grupo de A4. Y si tuviera un sistema que tuviera base, por ejemplo, 2 elevado a 5, agruparía a 5. ¿Ya? Es totalmente válido, ¿ya? Pero obviamente ya no tiene aplicación para nosotros porque no trabajamos con estos sistemas. Sin embargo, sería la misma relación. Ahora, este número está en binario, ¿cierto? Yo agrupo de A4 y agrupo de A4. ¿Aquí qué me queda? Convierto ese número ¿cómo va a quedar? Va a ser 1, 1, 0, 1. Dijimos que el peso de un 1 acá vale 1, de acá vale 2, acá vale 4 y acá vale 8. Por tanto, yo puedo empezar a sumar y decir, eso va a ser 8 más 4 y más 1. ¿Cierto? El 2 no va a quedar porque obviamente está multiplicado por un 0. Así que sería el siguiente valor. 8 más 4 más 1 va a ser 12, va a ser 13. En decimal. Si esto les parece muy extraño, lo pueden hacer siempre así. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero la verdad es que como ya sabemos que los pesos son fijos, en realidad no hace falta calcularlo para cada vez así. ¿Cierto? Así que nos queda 13. Este es un 13. ¿Cómo representaría yo un 13? ¿Se acuerdan que estábamos trabajando con los números desde el 0 al 9 para el caso de hexadecimal? Seguíamos con el A que valía el A que valía 10, el B que valía 11, C que valía 12 y la D valía 13, ¿cierto? Ese es 10, ese es 11, ese es 12 y ese es 13. Después nos tocaba el E que es 14 y el F que es 15. ¿Ya? Eso es. Así que nos quedaría, como bien me dicen, el D. Luego acá, ¿qué sería ahí? ¿Qué número es ese? Lo hemos calculado varias veces ya, ¿cierto? El 7. Se tuvo que es 0, 1, 1, 1. Que es lo mismo que esto. Ya si yo le pongo más ceros acá, no va a dejar de ser un 7. Así que sería entonces, si el otro era la D, que se me borró, sería 7. Por tanto, el resultado es directamente D7. O lo vamos a poner en negro. Negro D7, base 16. Y podemos comprobar si es que efectivamente nos da. ¿Cómo lo podría comprobar? Comprobación. Esto no lo vamos a poner por lo tanto, sino que vamos a poner comprobación. Tal cual como lo hicimos antes. Siempre que queramos llegar a un número en decimal, lo que hacemos es esto. Decimos D7, base 16. Obviamente acá tenemos que las bases, los exponentes son 0, 1. Yo digo entonces, D, su valor es 13. 13 por la base del sistema que es 16. Obviamente yo al hacer cálculos ocupo el número. El D es solamente una representación, un símbolo que usamos para no escribir un 13 ahí. Y ponemos acá el 1 más este otro dígito que es el 7 por la base del sistema que es 16 elevado al exponente que es 0. ¿Ya? Y obviamente si lo desarrollamos, ¿qué nos queda? 13 por 16 más 7. 13 por 16 más 7. Justamente 215. ¿Sí? Y comprobamos que en realidad es exactamente lo mismo. 215 en decimal. ¿Ya? Y como pueden ver, es exactamente el mismo procedimiento. ¿Dudas o comentarios? Ya. Porque ahora lo que vamos a ver es cómo trabajamos al revés. Porque así como nosotros podemos
convertir un número, digamos, que está en binario y pasarlo a octal o a hexadecimal, ¿cierto? Simplemente agrupando de 3 en el caso de octal y convirtiendo, y agrupando de a 4 en el caso de hexadecimal y convirtiendo, ¿cierto? Vamos a poder convertir en sentido contrario, de hexadecimal o octal a binario. Y ahí tenemos el círculo completo, por decirlo así, de conversiones. Conversión de hexadecimal o octal a binario. O octal, u octal a binario. Ahí. Vamos a mandar la encuesta. Ahí terminamos la encuesta. Hasta acá. ¿Cómo vamos? Cualquier duda, por favor, me van diciendo ya. Bueno, entonces para convertir de hexadecimal a octal, lo que hacemos es el camino inverso. Ya vamos a ver acá un ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Convertir por ejemplo, este número. Vamos a usar este número de acá. Este. 36, 6, 7, 36, que va a estar en octal a binario. ¿Qué es lo que hacemos? A binario. ¿Ya? El desarrollo va a ser directamente cada uno de los dígitos de octal, lo vamos a convertir en un binario, pero de 3 bits. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir acá. Cada dígito de octal se debe convertir en un binario de 3 dígitos. De octal se debe convertir en un binario de 3 dígitos. Convertir en un binario de 3 dígitos. Binario de 3 dígitos. De 3 dígitos. Vale decir, es el caso contrario a las conversiones previamente vistas. O previamente revisadas. Vale decir, es el caso contrario a las conversiones previamente revisadas. Previamente revisadas. Ahí. Así que procedemos. ¿Cómo nos quedaría entonces? Vemos que tenemos acá el 6736. Esto está en octal. Y cada dígito nosotros lo vamos a convertir. Miren lo que voy a hacer para que se vea mejor y más claro. Vamos a usar, esto va a ser en verde. Esto va a ser en morado. Esto va a ser en azul. ¿Ya? Y simplemente cada uno de estos dígitos, el 6, ¿cómo lo represento? En binario, usando 3 dígitos. Va a ser claramente igual a esto. 1, 1, 0. Después el 7 va a corresponder al 1, 1, 1. Después el 3 va a ser el 0, 1, 1. Y el 6 va a ser el 1, 1, 0, que es lo mismo que tenemos acá. Y por si acaso le adelanto desde ya que en este curso se nos va a hacer mucho más simple si nosotros manejamos estos números. Miren. Solo esto requerimos. En binario. Con trabajar desde el 0 al 15 en binario vamos a estar bien. Ya igual después yo lo voy a listar todo, ¿ya? Pero en principio nos hace el trabajo mucho más simple. Más que eso no requerimos. Y como pueden ver, aquí tendríamos la representación del número. Simplemente fuimos en sentido contrario. Convertimos el 6 en eso, el 7 en ese número y el 3 obviamente en este. Ahí tenemos el 6 y sería eso. Y que justamente se va a corresponder con lo que nosotros partimos, porque yo me basé en el problema anterior, ¿cierto? Que está por acá. Ahí. Exactamente eso. O sea, puedo ir de binario a octal, de octal a binario, sin ningún problema. Esa es la ventaja que me entrega, que podemos convertir así, simplemente agrupando. Y para el caso de hexadecimal, va a ser muy parecido. Exactamente. Vamos a volver a representar los números, pero cada dígito se va a representar usando binario en 4 bits, para el caso de hexadecimal.
Y con este ejemplo vamos a terminar por hoy día, pero vamos a hacerlo con calma para que así se entienda bien. 6, 7, 3, 6. Esto está en octal. A hexadecimal. Perdón, a binario. Pero ¿saben qué? Aquí en realidad lo que tengo que poner es un número que esté en hexa. Así que eso vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, voy a poner este número, miren. ¿Qué les parece el número? Un número totalmente válido, ABCD, ABCDF, sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos entonces? Este número se va a obtener de la siguiente manera. Cada dígito de octal se debe convertir en un binario de 3 dígitos, vale decir, ya. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tomar esto justamente. Le voy a cambiar el octal por hexadecimal y le voy a cambiar 3 dígitos por 4 dígitos. Oh, me faltó un poquito, a ver. Pero le escribo lo que le faltó. Cada dígito, aquí me comí esta parte. Cada dígito. Ahí. Y el octal va a ser en realidad de hexadecimal. Se debe convertir en un binario de 3 dígitos. De 4 dígitos en este caso. Ahí. Entonces, partimos resolviendo acá, tomamos ese número, el A, B, C, D, que está en base 16, yo lo puedo representar de la siguiente manera. Lo vamos a poner también con varios colores, para que así que vaya quedando más claro. Vamos a poner acá el B, vamos a poner el C, y vamos a poner el D. Esta es el azul. Tenemos la base que es 16, y lo representamos. ¿Cómo represento la A? Recuerden que como les estaba comentando antes, nosotros en hexa partimos desde el 0 al 9 y después viene justamente el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, pero no se representan como ese número, sino que se representa con un símbolo, que es la letra A, B, C, D, E y F. Así que aquí esto sería un 10 en decimal, sería un 11, un 12, un 13, un 14 y un 15. ¿Cómo sería en binario? En binario va a ser un 1, 0, 1, 0. Llega hasta el 15, siempre hasta el 15. De 0 a 15, porque son 16 combinaciones. Ahí. 1, 0, 1, 1. Después 1, 1, 0, 0. Después 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. Y por último, todos en 1. ¿Ya? Ustedes pueden comprobar que efectivamente, si yo le doy el peso 8, 4, 2, 1, ¿cierto? A cada uno de los 1 que aparecen. Si que aparece un 1, le doy estos pesos, podemos comprobar. Aquí voy a tener 8 más 2, 10. 8 más 2 más 1 va a ser precisamente 11. 8 más 4 va a ser 12. 8 más 4 más 1 va a ser 13. Y aquí obviamente me va a quedar el 8 más 4 más 2 va a ser 14. Y por último, el 8 más 4 más 2 más 1 va a ser 15. ¿Sí? A eso es lo que me refiero cuando le damos el peso. Si lo quieren hacer, obviamente, paso a paso, multiplicando el 1 por el 2 elevado a 3, más el 1 por el 2 elevado a 2, más el 1 por el 2 elevado a 1, y más el 1 por el 2 elevado a 0, le da también 15. Pero como les digo, el peso siempre es el mismo. Por eso es que lo podemos convertir rápidamente. Y sería justamente así. Esta representación en binario de 4 bits, o de 4 dígitos. 1, 0, 1, 0. Después tendríamos esto, que sería el B. Sería 1, 0, 1, 1. Y tendríamos, ¿cierto?, el C, que sería simplemente 1, 1, 0, 0. Y tendríamos, ¿cierto?, el D, que sería esa representación. 1, 1, 0, 1. Se me borró un 0. Ahí. 1, 1, 0, 1. Y eso sería nuestro número en binario. Se dan cuenta que nos ahorramos mucho trabajo, porque en realidad yo esto para convertirlo a binario tengo otras posibilidades. Podría haberlo convertido quizá a decimal y decimal a binario, lo cual sería un camino súper lento, ¿no? ¿Y a decimal, profe? Es que a decimal no se cumple la relación que existe. Si yo lo quisiera convertir a decimal, yo simplemente tendría que aplicar el método sistemático, por ejemplo. De hecho, no.
para convertirlo a decimal simplemente le daría el peso. Así. ¿Se acuerdan que le decía que yo puedo llegar a decimal de cualquier número que esté en sistema posicional haciendo esto? Sería 10 por, acá está 0, 1, 2, 3, por el 16, que es la base del sistema, elevado a 3, más 11 por 16, que sería en este caso la base del sistema, elevado a 2, más, en este caso usamos el 12, por 16, que es la base del sistema, ¿cierto? Elevado a 1, y más, al final, ¿cierto? Por ese 13, por 16 elevado a 0, que es 1. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vimos en la primera clase y que justamente nos permite obtener el valor. ¿Ya? Pero aquí lo que estábamos viendo era solamente relación entre binario, octal y hexadecimal, ¿cierto? Y viceversa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. Y por ahí llegaríamos hasta acá. Mi recomendación sí es que quienes no hayan participado en la primera clase, que por favor la vean, porque de verdad que lo que estamos haciendo ahora se vio completamente ahí. ¿Ya? Y lo que estamos trabajando hoy día era directamente ya conversión entre otros sistemas. Si esto no queda bien, después la verdad es que nos va a afectar en las clases siguientes, porque vamos a seguir construyendo sobre esto mismo. Y vamos a llegar obviamente a un nivel mucho más alto. Así que atención a eso, nos vemos el viernes, que estén muy bien. El tema de la ayudantía se estaba revisando. Le voy a consultar a los ayudantes para que manden un mensaje, ¿ya? Porque aparentemente ellos querían hacer un cambio por un choque que existe. Pero les voy a avisar, o si no, ellos le van a mandar un mensaje. ¿Sí? Así que les voy a informar ese detalle. O sea, profe, entonces hoy día no hay ayudantía. Como les digo, estaban viendo todavía si se realizaba el cambio. Me parece que se habían atrasado un poco con ese tema. Por tanto, les voy a consultar cómo van con eso. Y ahí vamos a chequear y les afirmamos que hoy día hay ayudantía o si no hubiera ayudantía. ¿Ya? Se va a confirmar. Genial, profe. Muy bien, Chau. chao, chao, que estén muy bien. Nos No, vemos. profe, gracias. Profe. Chao, profe. Cuídense, Chao. profe. Igual ustedes.